libro de Judas. Vamos a ir a leer una pequeña porción. La semana pasada mencionamos algunas cosas de este libro. Estuvimos hablando de esos falsos maestros y estuvimos viendo realmente Judas cómo tenía una inquietud por los hermanos y por la iglesia, y él se preocupaba para que no fuera engañada, para que no fuera desviada del camino correcto, y él estaba ansioso de que ellos realmente entendieran lo que tenían y que no se confundieran con lo que les estaba ofreciendo el mundo y esos falsos maestros. Dice en el versículo número 3, al mostrar esa inquietud: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Él tenía una solicitud, unas ganas impresionantes y tenía miedo, en cierto modo, de que a las ovejas jóvenes, a las ovejas, las recién paridas, son muy vulnerables con los lobos. Es precisamente las que más persiguen los lobos. No van con el macho cabrío bien fuerte y bien preparado. Van con las más tiernas. Y dice, en cuanto a esa salvación, dice: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que ha sido una vez dada a los santos. No hay muchas fes que se han ido dando, sino una sola fe, porque hay una sola salvación, hay un solo Señor, un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Y qué bueno es ver que Judas, este medio hermano del Señor, está preocupado por aquellos siervos, hijos e iglesia del Señor que estén andando en el camino correcto. Pero quisiera en esta mañana leer 2 versículos, porque Judas no solamente menciona, y lo vamos a ver luego durante el estudio, aquellos que son falsos maestros y las características de los falsos maestros, sino que nos da 4 pasos para mantenernos firmes ante los falsos maestros. 4 pasos para mantenernos firmes ante los falsos maestros. Y de alguna manera son instrucciones de la Trinidad para que en la iglesia haya unidad. Una iglesia unida en la enseñanza de la Trinidad, la palabra de Dios, tiene una unión tan sólida, que ya lo veréis, que está realizada por la palabra de Dios, por el Verbo y por el Espíritu Santo, que no es fácil que los falsos maestros puedan destruirla. Aún así lo van a intentar. Dice, y que en estos 2 versículos vamos a basar nuestro estudio de esta mañana, versículos 20 y 21. Judas solamente tiene un capítulo o ninguno, pero sí que tiene versículos. Entonces estamos en los versículos 20 y 21. Es una carta, una epístola enviada a esos hermanos del Señor, esos amados del Señor, esos siervos del Señor que necesitan las instrucciones del Señor y seguirlas para estar protegidos. Dice en el versículo número 20: pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Supongo que habéis notado la Trinidad, ¿verdad? Ahí en esos 2 versículos. Sabéis que la Biblia comienza sin hacer una defensa
ni una argumentación de la existencia de Dios. En el principio creó Dios. Dice, pero ¿cómo creó Dios? Si los incrédulos, los agnósticos, aquellos ateos piensan, ¿cómo dice Dios que creó si yo no creo que existe Dios? Pues porque lo creas o no lo creas, Dios existe. Y la Biblia, en todo su recorrido, muestra claramente la Trinidad y no tiene necesidad Dios de ir mostrando que somos un Dios trino, que vosotros, aunque creáis que somos así o así, somos un Dios trino, sencillamente lo expone claramente, porque somos uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo somos uno. Y así es la realidad. Cuando obramos, no obramos independientemente del otro, y sin embargo somos tres personas. Son tres personas, y a ver, lo debo de decir, eso es hablar con propiedad, son tres personas, porque es un solo Dios. Y es como se define Dios. Y lo muestra bien claramente. En Génesis dice, cuando hace al hombre, hagamos al hombre a nuestra, no nuestras, nuestra semejanza, una sola semejanza, a nuestra imagen, no nuestras imágenes, de que sean tres imágenes. Es un solo Dios, tres personas. Dice, pero entonces cuando represento a Dios, ¿represento tres dioses? No, no son tres dioses, es un solo Dios. Pero eso mi mente no lo comprende. Claro, eres una mente finita. ¿Cómo quieres comprender lo infinito con una mente finita? Y no hablo de finita de ser así delgadito, hablo de las limitaciones que tenemos. Aunque algunos tenemos una mente así muy finita también, y nos cuesta mucho. Pero, ¿qué dice Dios en cuanto a su existencia y en cuanto a la Trinidad? No tienes que razonarla ni explicarla, tienes que creerla. Eso es lo que Dios quiere. Así que, con esta Trinidad, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, una persona de Dios, conservaos en el amor de Dios, ahí por lo menos está incluido el Padre cuando habla de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la tercera persona de la Trinidad. Así se presenta Dios. Yo existo y no tengo que argumentarlo, yo soy trino y no tengo que argumentarlo. Así es nuestro Dios. A ese Dios, al Dios trino, vamos a dirigirnos en oración y pedirle que nos dé esas instrucciones para que podamos resistir a los falsos maestros, que precisamente esos dos temas son dos temas de los que quieren destruir. La existencia de Dios no lo van a poder hacer nunca y la Trinidad de Dios no lo van a poder destruir nunca. Pero vamos a escuchar en un momento al Señor y ir a Él primero en oración. Amado Padre, Dios Santo, venimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, pidiendo que tu Santo Espíritu nos guíe para pedir como conviene. Queremos que tú obres en medio nuestro, obres en nuestros corazones, tu palabra sea no solamente oída y entendida, sino aplicada a nuestras vidas y puestas por obras para ser también transmitidas y enseñadas a otros que necesitan entregar sus vidas a ti. Ayúdanos, Señor, a ser nosotros aquellos que dan el primer paso en obedecerte, en entregarnos a ti, y también el primer paso en testificar de ti y hablar a los demás de tu obra salvadora, de que tú eres el único camino, la única verdad y la única salvación. Hoy, Señor, queremos manifestar a través de tu palabra lo que tu Espíritu Santo nos ha mostrado o guiado, y pedimos, Señor, que tú seas el que hable. Señor, escóndeme detrás de tu cruz y que tú seas el que hables y que manifiestes tu verdad a tu pueblo. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, gracias por tu misericordia, gracias por ese regalo inmerecido que tenemos en Cristo Jesús, y gracias por el poder manifestado en la resurrección, porque a través de ese poder de Jesucristo, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, nosotros hoy podemos disfrutar del perdón, de la salvación y de pertenecer a una familia eterna que siempre gozará de la presencia de Dios. Bendícenos en todo, en el nombre de Cristo Jesús, te lo agradecemos todo. Amén. Amén.
Judas escribe advirtiendo y llamando la atención de la gran necesidad que hay de que las personas estén realmente entendiendo que hay muchos lobos rapaces que están tratando de destruir, dispersar, ahuyentar y que no estén confiados el rebaño. Constantemente vemos ahí como después de ese versículo número 3, él menciona una y otra vez de esos falsos maestros y da características, dice que son hombres y no los llama ni siquiera hermanos, dice en el versículo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, esas personas que fingen parecer y ser, pero no son. Y los llama hombres y no los llama ni hermanos, ni los llama amados, que los veremos ahí, también aparece ese nombre, ni los llama escogidos, ni los llama elegidos. Son hombres que entran encubiertamente y encima cuando entran quieren enseñar a los demás. Vaya, y hay características que nos llaman la atención. Los dice también, y puede ser, dice hombre es el término genérico, la palabra que quiere decir ser humano. Ser humano. Dice que entran encubiertamente. La palabra encubierta hoy en día es muy común. Esa palabra encubierta es alojarse clandestinamente en un lugar. Es un ocupa. Uno que dice, aquí me meto, no me pertenece este sitio, entro clandestinamente y me asiento aquí. Y me posiciono. Y encima exijo que se me dé una paga si me echan de aquí. Exijo que se me dé una seguridad y digo, estoy viendo eso cada vez más. Y estas personas tienen esas características, los vais a ver, que exigen que por su conocimiento sean reconocidos, sean respetados y sean exaltados. Dice que son impíos, y la palabra impío en el griego lleva la connotación de que son irreverentes. Cuando tratan de las cosas de Dios, no tienen respeto, son irreverentes a la hora de hablar. Pueden cantar de cualquier manera de Dios, pueden hacer gestos, hacer cosas de cualquier manera hablando de Dios. Nos dice también que convierten, dice el versículo, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Anda, ¿quién te dio licencia para enseñar? Y ahora, ¿quién te dio licencia para poder enseñar lo que va contra la gracia de Dios? Y te responden, es que soy libre para hacer lo que yo quiera, porque en Cristo me ha hecho libre. Pero utilizan la gracia como con libertinaje. Y es una mala interpretación de lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un sacar de nosotros el mal para consagrarnos y dedicarnos al bien. La gracia de Dios no es compartir el bien con el mal que arrastrábamos de nuestra vida. Esos son aquellos que son carnales y estos son precisamente personas muy carnales. De hecho, la palabra carnal es sensual y nos dice en la palabra de Dios en el versículo 19, estos son los que causan división, los sensuales, hombres carnales, que se deleitan o se esfuerzan por deleitarse en la carne, que dan gusto a los sentidos, buscan más emociones que ser realmente dedicado y consagrado al Señor. Estos son, con sus vidas, niegan a Dios y niegan también la palabra de Dios, niegan al Verbo, que es Jesucristo.
Así que estos son aquellos que tienen una Biblia con 20, 30 páginas nada más, porque todo lo que no les gusta los arrancan. Y al final tienen un libro de 15, 20 páginas, que hablan del amor de Dios, que hablan de las riquezas de Dios, que hablan de la prosperidad de Dios, que hablan de la sanidad de Dios, que hablan solamente de los milagros de Dios y que hablan de cómo Dios te va a bendecir si crees. Y tú dices, si son palabras que son similares, esa es el gran arte de aquellos que quieren engañar y confundir. Y dice, pero más quiero recordaros, versículo 5, de aquellos que salieron de Egipto por el poder del Señor y vivieron en el desierto en la carne. Y Dios los castigó. Aquellos ángeles que no guardaron, y pone ejemplo, su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y los ha guardado Dios para las prisiones eternas. Y dice, aquellos que eran santos deberían de haber vivido santamente. Vosotros sois un pueblo santo, que habéis entregado vuestra vida al Señor. Entonces, no os confundáis. No hay que rebajar la santidad. ¿Sabéis lo que es santo? Apartado del pecado, dedicado al Señor. Esa es una persona santa. Cualquier instrumento que se usaba en el tabernáculo era declarado santo. Quería decir que si había una cuchara para lo que hacían, esa cuchara no se podía utilizar para cualquier otro uso, sino solamente para lo que estaba destinada en el tabernáculo. Se excluía de todas las otras actividades para dedicarse solo al tabernáculo, a las actividades para lo que se usaba en el tabernáculo. No puede decir el sacerdote, bueno, me hace falta un cucharón grande, me hace falta un tridente de estos para pinchar la carne grande, me voy a llevar el del templo a la casa. Y era un pecado. Y Dios lo castigaba. Era dedicado. Y les está diciendo, vosotros sois santos, no podéis vivir igual que el mundo. No sois del mundo. No podéis usar lo santo en lo que no es santo, en lo impuro, con lo inmundo. Y luego dice, y algunos se pervertieron tanto como Sodoma y Gomorra. Y pone ejemplo, dice, es que estos, cuando viven en la carne, llegan a tales profundidades de vida de pecado que te quedas boquiabierto. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, Sodoma y Gomorra ya recibió una pequeña muestra de lo que será el infierno. Y Dios se aira. Todo pecado contra naturaleza le aira, porque es pecado, como todo pecado. ¿Sabéis que mentir es contra naturaleza? La naturaleza de un santo es vivir en la verdad, pues mentir es ir contra la naturaleza. Y así robar, y así cualquiera de los 10 mandamientos, y por supuesto este que menciona aquí que nos suele venir a la mente, aquellos que van contra la naturaleza, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y empieza a decir, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, versículo 8, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, les ve que no respetan la autoridad ni se someten a la palabra de Dios. La palabra de Dios, recuerdo hablar con un señor que pertenecía a una secta y él decirme, la palabra de Dios es anticuada, si Cristo viviera hoy no escribiría lo mismo que tenemos ahí. Por lo tanto, a eso no tenemos que someternos. Y le nombraba los 10 mandamientos. Ahora somos libres. Digo, bueno, los 10 mandamientos nos deja bien claramente. Y malutilizan, ¿no dice Dios que ya la ley ya está pasada? Y malinterpretan, es una artimaña
que utilizan estos falsos maestros. Y así, de tal manera que llegan a blasfemar y luego hace de ellos, podéis leer en casa, hace de ellos una descripción que son nubes vacías, sin agua, que van de aquí para allá, que son árboles que están sin fruto, que son, van en tinieblas constantemente. Y da descripciones de cómo son como el agua que va y viene y va rebotando en el mar y no tienen posición fija. Así son los falsos maestros. Claro, eso no se ve fácilmente. La apariencia que nos dan es una apariencia de oveja y dentro está el lobo, que no podemos ver claramente. Así que, viendo esto, quisiera introducir o llegar a introducirnos con cómo el apóstol, en este caso el medio hermano del Señor, y se llama así, el siervo de Jesucristo, nos quiere enseñar. Jacobo no es uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, la primera cosa que tengo que decir. La semana pasada mencioné que no hay apóstoles nuevos. Ya está el apostolado establecido. Son 12 apóstoles y no hay nadie más que se llame apóstol. De hecho, os nombré en Apocalipsis donde habla de los 12 apóstoles que le daba gloria al Señor y todos los demás no eran apóstoles. Porque la fe que el Señor nos ha dado a nosotros una vez fue enseñada por los apóstoles y ya no hay nueva fe ni hay más fe que hay que tener. Y ahora vais a ver la enseñanza en cuanto a la fe. Dice, vosotros, amados, el versículo número 20, pero vosotros, amados, y tenemos esa palabra amado que tiene que ver con ese agapetos, que es de donde viene agape. ¿Habéis oído alguna vez? Vamos a tener un agape, y esa palabra viene de la Biblia, es una reunión de amor, realmente, pero el amor del Señor. Y entonces, estos amados son la iglesia, los que han creído y aceptado la obra redentora del Señor Jesucristo. Y estos agapetos son los receptores del agape perfecto de nuestro Dios. Estos amados son los que han recibido el amor de Dios. No es lo que ellos son, es lo que ellos han recibido. Tú eres un amado por lo que has recibido, no por lo que tú eres. Y es el agape de Dios que tú y yo hemos recibido. Y lo menciona hasta 3 veces en el texto, lo vemos en el versículo número 3. Amados, otra vez, receptores del agape de Dios. Versículo número 17, pero vosotros, amados, receptores del amor de Dios, qué bendición tan grande ser un receptor del amor de Dios. No habrá en el cielo nadie que no sea un agapeto, un receptor del amor de Dios. Qué bueno, porque de tal manera te amó Dios que te ha dado a su Hijo. Claro, ¿cómo no voy a ser amado si el Hijo está en mí? ¿Quién es el Hijo amado del Padre? ¿No es su unigénito Hijo de Dios? Y así le llamó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pues si tú quieres ser receptor del agape de Dios, del amor de Dios, no tienes ni más ni menos que recibir a Jesucristo. Y que Jesucristo viva su vida en ti. Y el amor de Dios será como esa fuente que va cayendo diariamente en tu vida. Qué bendición tan grande ser amado por Dios. Gloria a Dios por lo que Él hace por nosotros. Ahora, estos amados, Dios les dice, edificaos sobre vuestra santísima fe. Edificaos sobre vuestra santísima fe. Aquí tenemos el primer paso, importantísimo. Tengo que edificar sobre una fe que es pura, santísima, incorruptible, que no se mezcla con nada más. ¿Y qué es esto? Sino
Pues por supuesto, esa palabra edificar habla de construir sobre, edificar encima de algo. Entonces, ¿sobre qué debe ser construida la iglesia? Pues el versículo 3 nos deja bien claramente, o bien claro, sobre qué se debe edificar la iglesia. Y dice, la fe que ha sido una vez dada a los santos. El final del versículo número 3. ¿Sobre qué debe edificar? Sobre la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Y cuál es esa fe que ha sido una vez dada a los santos? Por supuesto se refiere al conjunto de doctrinas cristianas que ha sido una vez dada a los santos por los apóstoles. Los apóstoles fueron los que dieron la doctrina de nuestra fe. No puede ser una fe que cada uno es diferente. Esto es clave y espero poder explicarlo. Hermanos, hay fe subjetiva y fe objetiva. La fe subjetiva se basa en emociones, se basa en estados de ánimos, se basa en algo que puede cambiar. Pero la fe objetiva se basa en algo enseñado, establecido, algo que tiene una definición que no cambia. Se basa en doctrina. Por eso mucha gente dice, hay que tener fe. Y se equivoca constantemente en cuanto a la fe porque no la basa en algo que no cambia, que es Cristo, que es el verbo, que es la palabra de Dios. Y no puede haber muchas fe, hay una sola fe verdadera que salva. Hay muchas fe en el mundo, eso sí, pero que salva hay una sola fe. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Dice en Hechos 2:40, está el apóstol Pedro predicando y él está enseñando y estableciendo la iglesia. Recuerda que él no es el primer papa, pero él es aquel que va a empezar a poner piedras sobre el edificio que va a ser la iglesia. Cristo es la roca y él es la piedra que se va a ir edificando la iglesia. Y sobre la santísima doctrina y fe de los apóstoles es sobre la que tenemos que edificar nuestra vida. No es sobre la doctrina que han ido inventando los hombres a través de la historia, es algo que ya está establecido. Dice en el Hechos 2:40, y con otras muchas palabras, el apóstol Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice, si acaba de empezar la iglesia, ¿qué doctrina? No. Ellos claramente adquirieron la enseñanza de la palabra de Dios basada en el Antiguo Testamento y confirmada en el Señor Jesucristo. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esta enseñanza inmutable y permanente que hoy tenemos, ¿qué hizo? Pues sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que estos apóstoles, estos 12 apóstoles, corroboraban la doctrina enseñada en aquel tiempo con milagros, demostraciones del poder de Dios y manifestaciones del Espíritu de Dios obrando a través de ellos. Esos son los apóstoles. No ha habido más apóstoles después de esos 12 apóstoles, incluido el apóstol Pablo, por supuesto. Por eso es crucialmente importante entender que hoy en día vemos personas que se autoproclaman apóstoles. Si alguna persona se autoproclama apóstol
y lo quiere hacer en lo que es la definición del término. Un apóstol es un enviado de Dios. Ahora, si lo defines así, pero si te llamas apóstol, estás blasfemando contra el nombre de Dios. No hay más apóstoles. La palabra de Dios también nos dice que estos falsos maestros, déjame definir otra vez esa fe. Aquí la fe no apunta solo a una fe subjetiva basada en sentimientos o emociones, o sea, una confianza personal que el creyente tiene en el nombre de Jesús, sino que más bien apunta a la fe objetiva basada en hechos y enseñanzas, que son las que los cristianos creen, o sea, lo que es el fundamento del cuerpo de Cristo. Cuando una persona dice, es que me falta la fe, ¿sabes lo que te falta? No es solo conocimiento, es conocer, creer y aplicar a tu palabra, a tu vida, la palabra de Dios. Aquí. Y lo he leído, lo he dicho muchas veces, a veces no lo he leído correctamente cada palabra, pero hermanos, la fe viene por el oír, ¿y qué más dice? Ahí está. Así que, qué bueno es, y el oír por la palabra de Dios. Si me falta fe, palabra de Dios te falta, pero creerla y ponerla en práctica en tu vida. Muchas dudas vienen por ignorancia. Ignorancia voluntaria, que no queremos. Hay ignorancia a veces que es por la juventud, que todavía no hemos llegado a esa madurez. Pero una vez que ya conoces, lo que te falta realmente no es que la palabra de Dios se aplique a tu vida y la obedezcamos, y la creamos de todo corazón. Así que los falsos maestros quieren destruir las verdaderas bases o edificar sobre sus propias bases o incluso diferentes bases de otros falsos maestros. Los falsos maestros quieren dividir. Mira el versículo número 19. Estos son los que causan... Bueno, voy a leer desde el 17 para que veáis cómo el apóstol dice, es que no son cualquiera. Versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Y machaca otra vez, oye, en lo que tú tienes que basar tu fe, lo que tú tienes que creer, no es algo que se ha creado nuevo, algo que se ha inventado, algo que un buen hombre, un buen teólogo, no. Ya está establecido. Pero recuerda lo que los apóstoles dijeron, y lo que los apóstoles nos dijeron era simplemente traernos la palabra de Cristo. Que los apóstoles, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo que nos dijeron fue lo que el Señor Jesucristo les enseñó a ellos. Dice, lo que os decían, y estos apóstoles decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Son personas que no son salvas. Una persona que se autodomina apóstol y exige reconocimiento de apóstol, la palabra de Dios dice, no tiene el Espíritu. Y dice, pero si yo lo he escuchado hablar, está yendo contra Cristo, está yendo contra la palabra de Dios, está negando al Señor. Y Judas dice, me ha sido necesario escribiros todas estas cosas porque van a salir muchos que os van a intentar engañar. En Romanos, hablando de estos que son sensuales, en Romanos capítulo 8, habla realmente
Estas personas, la palabra sensual es carnal. Ahora mirar en Romanos capítulo 8. Dice en el versículo número 6, Romanos 8, 6. Dice así la palabra de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, los sensuales, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. No digo que no tengáis lucha con la carne, pero no vivís bajo las normas de la carne, de lo sensual, de lo que solamente los deseos de la carne tienen, sino que vivís bajo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El que vive guiado por la carne conocerá mucha Biblia, tendrá mucha historia de haber estado en iglesias, de haber tenido familiares cristianos, pero si vives guiado por la carne y nada te molesta, no tiene el Espíritu de Dios. No tiene el Espíritu de Dios. Así que esos dan placer a los sentidos. En vez de honrar y adorar a Dios, dan culto a lo terrenal y a lo carnal. Así es, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, dando culto a lo creado antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El segundo paso para mantenernos firmes ante los falsos maestros es oración en el Espíritu. Oración en el Espíritu. Necesitamos orar en el Espíritu, necesitamos oración para mantenernos firmes ante los falsos maestros. Ellos, como nos hemos leído, no tienen el Espíritu Santo. En cambio, el creyente sí que lo tiene, como hemos leído, que nos dice ahí en el versículo 9 más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El mismo Señor, en Mateo capítulo 10, versículo 16, dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues, y está diciendo, oye, cuidado, que van a haber falsos maestros, sed pues prudentes como serpientes, cuidado. Un falso maestro llega a una iglesia, no se le pone en el púlpito enseguida que llega a la iglesia. Prudencia, escúchale, conócele, ver su vida. En sí, no da igual. Y un falso maestro llega a una iglesia y empieza a hablar con las personas. Y dices, cuidado, que ese deseo que tiene. Y dice, ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Claro, con amor hay que tratarlo, por supuesto, pero con mucha prudencia. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Versículo 19, más cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando te encuentres en algún problema así, ante una persona, ante una dificultad, ante un enfrentamiento, el Espíritu de Dios debe hablar a través de ti. Conoce la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la respuesta. Y Él te dará que debes de hablar. Qué bueno. Así enfrentaremos a eso. Y necesitamos orar. ¿Qué debo de decir? ¿Cómo puedo orar? ¿Qué significa orar en el Espíritu?
es orar de acuerdo al Espíritu Santo. Y dice, pero eso es redundancia. No, o sea, orar conforme a la voluntad de Dios, porque no hay otra cosa que desea el Espíritu Santo, sino que hacer la voluntad de Dios. Y el propósito de orar no es imponer nuestra voluntad a Él, sino que nuestra voluntad esté de acuerdo con la de Él. Padre, te pido. Pero ¿qué es lo que es la voluntad del Padre? Yo sé que podemos pedir, pero que pidamos conforme a su voluntad. Y qué importante es conocer la voluntad de Dios. Es el Espíritu que nos habilita para orar al Padre que está en los cielos. Nadie puede orar correctamente si no tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón. Necesitamos el Espíritu de Dios. Él intercede a través de nosotros. Él habla en nuestras vidas. Nos dice en Romanos, el apóstol Pablo habla de la importancia de que el Espíritu more en vosotros y al orar sea el Espíritu de Dios el que hable por nosotros. Dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en el versículo 26 y 27 habla de esa intercesión que obra, en la que obra el Espíritu Santo a favor nuestro. Dice el versículo número 26, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí está, la oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Y quién conoce a Dios mejor que el Espíritu Santo? ¿Y quién sabe la voluntad de Dios mejor que el Espíritu Santo? Así que una de las cosas al orar es, Espíritu Santo, obra en mi corazón. Enséñame la voluntad de Dios. Tú sabes mejor y más que yo lo que es mejor para mí o para esta petición que voy a realizar. Qué bueno es, y no como esos falsos maestros te enseñarán a orar. De manera, a veces, he estado esta semana escuchando a algunos de estos que se autoproclaman apóstoles, y dice, uno de ellos decía, Señor, reclamamos tu promesa. Y tú dices, pues eso lo he escuchado y yo lo he hecho. Reclamamos tu promesa. Dice, por tu llaga somos sanados y no hay enfermedad para el que lo cree. Digo, bueno, eso es malinterpretar la Escritura. ¿Que el que cree no va a estar enfermo? Bueno, esa es la frase que se dice, pero no es lo que... No. Has dicho que para el que cree no hay enfermedad, porque por tu llaga somos curados. Eso es blasfemia. Y lo digo así de fuerte porque lo escucho muy a menudo. La llaga del Señor Jesucristo nos ha librado de toda enfermedad espiritual. Ahora, Dios puede permitir enfermedad y sin embargo no tiene la obligación de curarnos la enfermedad. Y creemos que si somos hijos de Dios, tiene la obligación de curarnos la enfermedad. ¿Qué le pasó a Job? ¿No le permitió Dios estar enfermo? Y tuvo que aguantar la enfermedad. Y no fue el único, hubo muchos más que estuvieron enfermos. ¿Qué le pasó al mismo Pablo? Quítame este aguijón en la carne, quítame esta enfermedad. Y dice, pásate mi gracia, vas a vivir con esa enfermedad siempre. Quiero decir con esto que nosotros no somos los que exigimos a Dios. El que tiene derecho a exigir es Dios a nosotros.
Así que incluso me acuerdo, estaba escuchando y se atrevía a decir, y esta es la frase que dijo: Señor, no tomaremos un no por respuesta para tu sanidad. Una persona invitó a un enfermo de cáncer a subir a la plataforma y oró en voz alta, una llamada profetisa, precisamente era mujer, pero profetisa, y decía: no tomaremos un no por respuesta para esta sanidad. Tristemente, el siguiente vídeo decía que la semana siguiente había muerto el hombre. Y la mujer estaba haciendo excusas y diciendo excusas y decía: bueno, no, es que yo tomé, y mira cómo ellos tergiversan la Escritura, tomé 2 Corintios 1:20. Y tú dices, 2 Corintios 1:20, y dice: porque todas las promesas de Dios en Él son en Él sí. Me atribuyo esto. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros y para gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Él ha prometido que ese hombre, Julio se llamaba, iba a morir, iba a vivir, a ser sanado porque tú lo dijeras. Hermanos, no sabemos delante de quién nos presentamos cuando oramos. A veces cuando oramos tan ligeramente. Oramos delante del 3 veces santo. Los ángeles ni se atreven a mirarlo. Con 2 alas tapan sus pies porque no merecen o no se sienten dignos de pisar el lugar donde está el Señor. Con 2 alas tapan sus rostros porque no se sienten dignos de mirar al Señor. Y con 2 de sus alas vuelan. Esos son los querubines. Y santo, santo, santo. De tal manera que las palabras del profeta Isaías dice: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque viviendo en medio de hombres y mujeres impuros, mi boca está sucia. ¿Cómo abriré mi boca delante del Señor? Y al orar, mucho respeto, mucha reverencia y mucho conocimiento de la palabra de Dios para orar conforme a la palabra de Dios. Esto no significa que si no conoces toda la Escritura no puedes orar. Por supuesto, la oración que al Señor le gusta es la oración en tu cuarto, en tu habitación. Ese cuarto de guerra donde tú le conoces a Él y hablas con Él. Pero en la iglesia también, donde compartimos esa palabra de Dios y pedimos conforme a la palabra de Dios. Y nos ha ido el tiempo. Pero qué bueno es ver cómo la palabra de Dios nos dice: conservaos en el amor de Dios. Y esa unidad tiene que ser en ese agape de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios es perfecto, es justo, es santo, es puro. El amor de Dios no viola la ley de Dios, no viola la santidad de Dios, no viola la justicia de Dios. Y el amor de Dios es real, significa entrega. ¿Hay alguien que haya entregado más que nuestro Señor? Conservaos en el amor de Dios. Esta palabra conservar es guardar de pérdida o de daño. O sea, ahora dice, el Señor me ha dado su amor, ahora yo reparto ese amor entre mis hermanos. Y les guardo, les protejo, les cuido con amor, no con dureza y con aspereza, sino todo lo contrario. Y es algo que tenemos que aprender todos gentilmente, con mucho amor. Esto implica obediencia fiel en el amor de Dios, o sea, cuidarse y protegerse unos a otros fielmente en el amor de Dios. Nuestro ejemplo supremo de amor, por supuesto, es el Señor Jesucristo, como hemos visto en el mes pasado, el versículo: que os améis unos a otros. Y no termina ahí. Como yo os he amado. El ejemplo es el Señor Jesucristo. Y qué bueno verle a Él. Cuando queramos saber algo de amor, lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo. No hay ninguna otra manera de aprender más y mejor del amor de Cristo. Y ese amor
nos manifiesta en los versículos 22 y 23 cómo lo debemos de dar a los demás. Dice en Judas 22, a algunos que dudan convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ese amor se da por el prójimo, se esfuerza por el prójimo, se sacrifica por el prójimo. No es un amor cómodo, es incómodo, sí. Y nos gusta más la comodidad que la incomodidad. No es un amor que, bueno, yo estoy bien, los demás que se apañen. No, todo lo contrario. Yo estoy bien y en gratitud, Señor, voy a esforzarme porque otros también estén bien delante de ti, Señor. Y qué bueno es ver la obra del Señor obrar a través de nosotros. Tener compasión y paciencia, con persistencia en testificar como Cristo lo tuvo por la gente. Qué gran bendición. Y tenemos ya que saltar al último punto, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí tenemos el cuarto paso. Hemos visto el primero que tiene que ver con edificaos en vuestra santísima fe. El segundo que tiene que ver con esa oración que en el Espíritu, que es lo que realmente reviste los otros tres. El tercero que tiene que ver con ese amor que hemos recibido del Señor y manifestamos a los demás. Y el tercero con esa esperanza, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando esa paciencia, pero segura, que tenemos en el Señor Jesucristo. Tiene que ver, y además dice Señor Jesucristo, para vida eterna. Y esto se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Su regreso es inminente. Viene para llevar a su iglesia al cielo. Y viendo esta gran proliferación de falsos maestros, nos señala que su venida está cerca. El mismo Señor Jesucristo dice, toda esta masividad que veis de falsos maestros es una manifestación de que mi venida está cerca. ¿Sabéis que hay una secta que dice que en 1991 vino Cristo a la tierra? Y tienen ellos a Cristo entre su líder principal. Se reencarnó el Señor Jesucristo en una mujer y vino a China. Y en China está la iglesia que se llama Iglesia del Dios Todopoderoso. Tiene una buena cantidad de millones de adeptos. En España también está esa iglesia que se llama Relámpago Oriental y tiene un buen número de seguidores. Y ellos dicen que su líder, una mujer, es Jesucristo encarnado. Y tiene unas enseñanzas y manipulan la Escritura. Y estaba mirando algunas cosas y digo, yo no tengo ganas de perder más tiempo, pero es increíble que sus seguidores creen que Jesucristo está es su líder. Pero ellos no tienen una verdadera esperanza. Nosotros tenemos verdadera esperanza. Tengo que continuar, pero bueno, para leer un poquito solo de esos falsos maestros, mira cómo el Señor Jesucristo nos preparó. Mateo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24 está profetizando la segunda venida del Señor Jesucristo y en una de las características que prepara el camino para venir Jesucristo es que habrán una proliferación de falsos maestros, falsos profetas,
falsos apóstoles, falsas pastoras y así sucesivamente. Y lo estamos viendo cada vez más. Yendo personas en contra de la palabra de Dios. Y no seamos engañados. Ahora, yo no digo que tenemos que levantarnos y ir tirándole piedras a nadie, en ningún momento. Pero por supuesto, tú debes de guardar tu corazón, tu vida para el Señor, y la congregación, la iglesia debe de mantenerse en la verdad y solamente en la verdad. Así que esa la esperanza en el poderoso Señor, en la venida del Señor, es bienaventurada. Esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. La esperanza en el Todopoderoso Señor es consoladora, nos consuela realmente. Tampoco queremos, hermanos, en 1 de Tesalonicenses, Pablo dice en el capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por tanto, alentaos, y esa palabra es consolaos, unos a otros con estas palabras. El Señor viene pronto. Y en último lugar, la esperanza en la segunda venida del Señor Jesucristo nos purifica. Dice en 1 de Juan 3:3, a todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La venida del Señor es una bienaventuranza, nos hace felices, es algo que nos consuela, nos hace realmente estar confiados en Él y además nos purifica, nos mantiene firmes y por supuesto santos para el Señor. Así que qué bueno es que Él es poderoso para guardarnos, versículo 20, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es el que tiene esto y posicionalmente ya somos sin caída y sin mancha, posicionalmente. Quiero decir que el Espíritu de Dios al morar en nosotros tenemos lo necesario para vivir sin caída y sin mancha, pero lo que sí será la realidad cumplida en nuestra vida será en el cielo. Y el apóstol Juan lo dice de esta manera en 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste en la segunda venida de Cristo, cuando vayamos a su presencia, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué bendición tan grande tenemos en el Señor. Se ha hecho un poco tarde, pero así he podido acabar lo que tenía en cuanto a esta epístola. Solo leer el último versículo que termina como empieza. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos al Señor en oración.